Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van en camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros,
porque atardece, y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta llamada octava de Pascua con la lectura más o menos continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la iglesia naciente, cómo se funda, cómo crece en medio de prodigios, pero también de persecuciones. Hoy nos presenta la primera lectura cómo Pedro y Juan subían cada día al templo de Jerusalén a la llamada oración de nona a las 3 de la tarde, y encontrando un hombre tullido, paralítico, lisiado de nacimiento, junto a una puerta que por su decoración era llamada Puerta Hermosa en un lateral del templo, pedía limosna a todos los que entraban, muy a la usanza de ver limosneros y mendigos en muchas parroquias cristianas en nuestro tiempo. El hombre, al ver a Pedro y a Juan, extiende su mano y pide limosna, comida o dinero. Nos dice que Pedro y Juan se quedan mirándolo detenidamente y ellos dan la orden: míranos. El hombre tullido clava los ojos en ellos, esperando que tendrán alguna recompensa en dinero, pero Pedro lo sorprende diciéndole al tullido, al mendigo y paralítico: no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero tengo un tesoro más grande en mi corazón, y en nombre de Jesucristo de Nazaret, Jesucristo el Nazareno, le doy la orden con autoridad: levántate, levántate y camina. Nos dice que Pedro lo agarra fuerte de la mano derecha, lo levanta, y nos dice también la lectura que al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto y echó a andar. Daba brincos y brincos, alabando y glorificando a Dios. Todo el pueblo sencillo que por años había conocido aquel tullido, sentado a los pies de esta llamada Puerta Hermosa del templo de Jerusalén, alababan a Dios, estaban estupefactos y desconcertados ante semejante maravilla. Así empezó la iglesia, y como veremos en evangelios posteriores, esto les granjeó a Pedro y a Juan grandes sufrimientos, porque no todo el mundo se alegró. Las autoridades de Jerusalén buscaron encarcelarlos porque descubrieron que no habían matado a Jesús, sino que el Espíritu de Jesús seguía vivo y que en su nombre empezaron a hacerse, a realizarse grandes milagros y prodigios. Pero pasemos al Evangelio de hoy, que sin lugar a dudas es una de las más hermosas, potentes y profundas catequesis pascuales de todo el Nuevo Testamento. De hecho, este pasaje de los peregrinos camino de Emaús ha dado lugar a un movimiento que se ha extendido por toda América y que con mucha fuerza anuncia la vida nueva de Jesús resucitado. Detengámonos como en algunos momentos puntuales para una mejor comprensión del texto evangélico. El primer momento, Jesús camina a nuestro lado sin reconocerlo,
como aconteció con Cleofás y su compañero, que cari acontecidos, entristecidos, desanimados, huían de Jerusalén y volvían a su pueblo Emaús, sin darse cuenta que Jesús caminaba a su lado. Y hoy te pregunto, ¿cuántas veces el Señor está a tu lado en rostros concretos, en situaciones puntuales, y tiene los ojos como cerrados por la tristeza, la falta de fe y de esperanza que te impiden reconocer a Jesús? Luego viene un segundo momento donde Jesús les dice que según las Escrituras tenía que acontecer que ese profeta poderoso en palabras y obras debía de sufrir y también debía de morir, aunque generara desencanto y desánimo entre los suyos. Jesús de alguna manera quiere conjurar su tristeza y mostrar que era parte del proyecto de Dios su muerte escandalosa en la cruz. En un tercer momento, Cleofás y su compañero hablan de cómo las mujeres habían anunciado a los apóstoles la tumba vacía, los ángeles dentro de ella, el cuerpo de Jesús, su cadáver que no aparecía, y él cómo se había parecido a ellas, pero dicen que los apóstoles líderes cercanos a Jesús no creyeron el testimonio de las mujeres. Es que para hoy, siglo XXI, y ayer hace 2000 años, siempre será difícil entender el misterio altísimo de la resurrección del Señor, porque en nuestra vida cotidiana tenemos experiencia de enfermedad, de vejez, de un accidente, de una muerte natural o una muerte violenta, pero poco tenemos experiencia de resurrección, y esto solo se entiende no de manera empírica, sino por el camino altísimo de la fe. Por eso no podemos escandalizarnos, aunque es humano que a veces nos cueste creer en el triunfo de la vida y de la resurrección sobre el mal de la muerte. Luego, en un cuarto momento, Jesús los invita a que no se escandalicen, pues todo en la Escritura estaba profetizado de que así tenía que ocurrir, de que no podía ser de otra manera la salvación que Dios Padre iba a obrar en su Hijo Jesús, y que simplemente lo que aconteció ese fin de semana en Jerusalén es en el fondo el cumplimiento textual de lo escrito por los autores sagrados y de lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús les dice torpes y necios, porque no entienden que para que Jesús, el Mesías, entre en la gloria, primero tiene que padecer. En un quinto momento, Jesús, ya muy cerca de la aldea de Emaús, pretende seguir adelante de ellos y dejarlos, pero en una expresión no solamente espacial y temporal. Cleofás y su amigo le dicen al maestro: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Decimos que es una expresión de tiempo y lugar, temporal y espacial, pero es también una expresión existencial y de fe, cuando sentimos el peso de la vida, el sol que se pone a nuestras espaldas en el crepúsculo de la tarde, sentimos el cansancio y la fatiga de la existencia y clamamos espontáneamente a Dios: permanece con nosotros, no me abandones, te necesito. Mi vida y mi día va pasando, llega la noche y la oscuridad de la muerte. Cuando ellos apremian a Jesús para que se quede, en un sexto momento,
Jesús está con ellos, se sienta a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte, lo reparte y lo comparte en un claro gesto eucarístico. Y dice que solo en ese momento lo reconocieron, descubrieron que era el resucitado, en el momento intenso y fortísimo de la Eucaristía. Y en un séptimo momento recordaban que cuando les explicaba las Escrituras, le hablaba de la palabra de Dios, de la Torá y lo anunciado por los profetas, su corazón ardía, pero aún con la sola palabra no eran capaces de reconocer a Jesús. Tuvieron que pasar de la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística para que los ojos se abrieran y descubrieran, se develara, se manifestara, reconocieran abierta y palmariamente a Jesús resucitado. Hoy descubre que escuchar la palabra de Dios te hace arder el corazón, pero solo celebrar la Eucaristía, participar del momento sublime de la consagración eucarística y comer a Jesús pan de vida como Él nos invita en Juan capítulo 6, te permite evidenciar la vida nueva del resucitado. Qué hermosísima catequesis pascual que nos muestra cómo la Eucaristía, la misa de cada día, es por excelencia el sacramento pascual que nos llena de la vida nueva, donde somos cristificados porque nos alimentamos con el pan de vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.